Vamos a abarcar el tema de progresiones aritméticas. Progresiones aritméticas es una sucesión de números. ¿Y cómo están compuestas? Vamos a verificar en este ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo una progresión aritmética, está conformado por términos. La primera cantidad se lo denomina a sub 1, la segunda cantidad a sub 2, la tercera a sub 3, a sub 3. De esa manera van definiéndose de manera simbólica a los términos de una progresión aritmética. Ahora, ¿cómo están conformados o cuál es la característica de su formación de estas progresiones? Por ejemplo, acá tenemos 5. Sí, el primer término prácticamente eso nos da para poder determinar los demás términos. 5 y se le suma una razón. Por ejemplo, en este caso, para calcular cuál es la razón de formación de esta sucesión, se lo calcula R, que es igual la diferencia de un término cualquiera menos el anterior. 8 estoy agarrando en este caso, menos el anterior, que es 5. Por tanto, la razón es igual a 8 menos 5, 3. Entonces, fíjense, la razón es 3. Si tomas cualquier otro valor, por ejemplo, voy a tomar 11 menos su término anterior, que es el 8. Entonces, en este caso, llega a ser igual a 3. ¿No es cierto? Por tanto, la razón es única, es un solo valor, no puede variar para toda la progresión aritmética. 3. Y estas progresiones aritméticas se van formando de la siguiente manera. 5. A este 5, al primer término, se lo suma la razón. Entonces 5 más 3, 8. Seguimos. El siguiente término llegaría a ser 8. Sumamos a este 8 más 3. 8 más 3, 11. Seguimos. 11 más 3. 11 más 3, 14. Bien. 14 más 3, 17. 17 más 3 son 20. 20 más 3, 23. Y así sucesivamente podemos encontrar más términos. ¿Ya? En este ejemplo, por ejemplo, nos pide el séptimo término de esta progresión. Obviamente solamente nos da 3 términos. Estos 3 términos nos dan, ¿cierto? Sin embargo, hay más términos. En este caso me pide el séptimo término. Vale decir, si hemos dicho clarito que cada uno representa, esto es a sub 1, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6 y a sub 7. Bueno, subíndices son, ¿no? A sub 7 subíndices son. Yo lo estoy colocando por a sub 7 por comodidad. Muy bien, entonces cada uno representa un término de la progresión aritmética. Como me pide a sub 7, voy a calcular solamente a sub 7. Utilizo esta formulita. ¿Ya? En este caso, a sub n es el último término. A sub n representa el último término. A sub 1 representa al primer término, a sub 1. N es la cantidad de términos entre a sub 1 y a sub n, entre el último término. ¿Cuántos términos se consideran? Y la razón es la razón de cómo, o sea, cuál es la razón de formación de esta progresión. Entonces, cada una de esas tenemos que encontrar. Por ejemplo, acá me pide a sub 7, entonces digo como último término a sub 7. Es último término, ¿verdad?, de la progresión. Es igual. Ahora voy definiendo los otros. A sub 1. ¿Cuánto es a sub 1? 5. 5. Más
más n. ¿Cuántos términos en nuestra progresión? 7, porque me está pidiendo último término a sub 7, entonces ¿cuántos términos? Son 7. 7 menos 1 paréntesis y la razón acabamos de calcular en términos seguidos, entonces un número cualquiera, un término cualquiera menos el anterior, que es igual a 3. Por tanto, a sub 7 llega a ser igual a 5 más 7 menos 1 son 6. 6 por 3, 7 menos 1, 6 por 3, 18. A sub 7, por tanto, es igual 18 más 5 son 23. Ese es el término a sub 7. Y fíjense, hemos sacado con la fórmula general de progresiones aritméticas el valor de a sub 7, que es 23, ¿no es cierto? Sin tener que hacer ese procedimiento que al explicar hice, ¿no? Sumando más 3, más 3, más 3, llegamos hasta el sub 7. Pero cuando se nos pide determinar el valor, digamos, el número 43 de la progresión, tendríamos que hacer bastante de esto, ¿no? Sumar hasta llegar hasta el término número 43. Pero para no hacer ese procedimiento al principio que hice para explicar la progresión aritmética, podemos utilizar la fórmula, ¿no es cierto? Y de esa manera directamente ya se va calculando el valor deseado, por ejemplo a sub 7 en este caso. Vamos a pasar a otro ejercicio. En el otro ejercicio me da a sub 1 a sub 18 hallar la razón de la progresión. Por ejemplo, si yo voy representando mi progresión, la progresión a sub 1 es primer término, 7, y si nos fijamos no me da más, ¿no es cierto? Hasta llegar a, por ejemplo, puntos suspensivos pongo porque hay en los intermedios varios términos de esta progresión. A sub 18, lo voy a aquí aproximadamente le voy a colocar menos 18, menos 78, perdón. Ese es a sub 18. En otras palabras, simplemente me da a sub 1 y me da a sub 18. Entonces en esta progresión no son los términos que me da como dato continuos, son discontinuos, son separados. Fíjense, hay términos en medio. No puedo hacer la diferencia de este a sub 18 menos el anterior, porque a sub 1 no es su anterior, ¿no es cierto? Sería a sub 17, pero a sub 17 no conocemos. Por tanto, no podemos hacer la diferencia directamente de dos términos continuos para poder sacar la razón. Por tanto, lo que vamos a hacer es despejar de esta ecuación. Para despejando de esta ecuación la razón que nos está pidiendo la razón, ¿no es cierto? Voy a despejar la razón. Aquí es igual. A sub n lo voy a mantener. Menos este a sub 1 lo voy a llevar con signo cambiado. La idea es dejarle solo a la razón en alguno de los miembros. Y me queda en el otro lado n menos 1 por la razón, ¿no es cierto? Solamente a sub 1 lleva con signo cambio. A continuación, a sub n menos a sub 1 igual, este n menos 1 que está multiplicando pasa a dividir. Por tanto, esto es n menos 1, ¿no es cierto? Y me queda en este lado la razón. Bueno, mi signo igual está un poco abajo, lo vamos a bajar. Ahora sí. Por tanto, la razón es igual a todo eso. Sin embargo, esto, como pueden ver, se puede dar la vuelta, ¿no es cierto? En este caso yo lo voy a hacer de otra manera. Simplemente esto lo voy a borrar y lo voy a escribir.
R a este otro lado. R igual. Listo, fíjense, ya tenemos la fórmula, podríamos decir, de cómo obtener la razón. Reemplazando en esta formulita. Lo vamos a trasladar al medio para poder reemplazar simplemente. Ahí. Ahora sí, vamos reemplazando. La razón. ¿A qué es igual la razón? Igual raíz de fracción a sub n, último término. En este caso nuestro último término sería menos 78. Menos de la fórmula menos a sub 1, primer término. Tenemos 7. N cantidad de términos, n. Desde a sub 1 hasta a sub 18 son 18 términos que se consideran. Menos 1. Muy bien. La razón es igual. Vamos haciendo operaciones. Menos 78 menos 7 son menos 85. Menos 85. Menos 18 menos 1 son 17. 17. Y prácticamente esto menos 85 entre 17 es un número conocido, nos da 5. 5. 85 dividido entre 17 nos da 5. 5 por 7, 35. Sí, 50, 30, 85. Muy bien, eso prácticamente llegaría a ser el resultado de ese ejercicio, donde la razón nos pide encontrar la razón y la razón es igual a menos 5. Muy bien, vamos a pasar a otro ejercicio. En el otro ejercicio nos dice, en una progresión aritmética la razón es 3. El quinto término es 16. ¿Cuál es el segundo? Lo propio, ¿no? Nos vamos a trazar aquí simbólicamente. Me dice a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5. A sub 5. Ahora lo que tenemos que hacer es, ¿qué datos me dan? En realidad acá, por ejemplo, me está dando a sub quinto término, que es 16, vale decir a sub 5, esta, ¿no? 16, coloco en la parte superior y me pide el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? Esta, ¿no? Me está pidiendo esta cantidad. ¿Cuánto es a sub 2? ¿Qué más me da? Me da la razón que es igual a 3. Por tanto, utilizo esta formulita. Lo vamos a trasladar al medio para poder ir reemplazando a antecitos. Vamos a tomar en cuenta solamente este intervalo de la progresión. No lo vamos a tomar en cuenta al primer término, solamente ese intervalo. Entonces de ahí vamos a deducir de que este va a ser nuestro último término y este va a ser por ahora nuestro primer término. Traslado la formulita y vamos a ir reemplazando. Ahí. Listo. De ese intervalo nomás, considerando ese intervalo. Tendríamos que despejar, ¿no? Porque fíjense, es primer término y es último término. Y me da último término. No me da el primer término. No me está pidiendo también el último término, sino me está pidiendo el primer término, o sea, eso. A ver, vamos a volverlo ahí. Ahora sí lo despejaré a sub 1 entonces. Como primer término, ¿no? A sub n prefiero mantenerlo acá.
por comodidad para el despeje. Y ese término n-1 por r lo voy a trasladar al primer miembro con signo cambiado. Menos n-1 por r igual a sub 1 se queda solito ahí. Ahora sí, fíjense, ya tenemos despejado. Necesito a sub 1. O sea, esto hay que darle la vuelta nomás. A sub n menos este término me pasa con signo cambiado y es igual a sub. Ahora, por tanto, dándole la vuelta a la ecuación, a sub 1 a qué es igual. A sub 1 igual a sub n menos paréntesis n menos 1 por la razón. Esta es la fórmula que tal vez podemos utilizar. También, fíjense, se despeja de lo que es la ecuación general de progresiones aritméticas. Por tanto, utilizo esta fórmula. Utilizando esta fórmula, ahí lo vamos a trasladar un poquito, lo hemos encerrado un poquito mal ya, pero de todos modos ya nos sirve. Ahora sí, a trasladar ahí, perfecto. Ahora sí, lo que vamos a hacer es reemplazar primer término es a sub 2 para nosotros, ¿no? A sub 2 igual último término para nosotros. En este intervalo estamos considerando primer término a sub 2, último término 16, tengo el valor 16, menos cuántos términos estoy considerando en ese intervalo, 1, 2, 3, 4, entonces coloco 4, necesito paréntesis, 4 menos 1, cierro paréntesis, por la razón me da que es igual a 3, listo. Por tanto, a sub 2 que es igual, voy haciendo operaciones, 16, acá 4 menos 1, 3 por 3 son 9, entonces directamente ya menos 9 podemos llegar a anotarlo. A sub 2 es igual, 16 menos 9 son 7, ¿no? 7. Por tanto, ya hemos encontrado el término a sub 2, o el segundo término de la progresión. Si suman la razón, pueden también revisar, ¿no? 7 más 3 son 10, 10 más 3, 13, 13 más 3, 16. Se llega hasta sub 5, que es igual a 16. Bueno, me pide a sub 2, fíjense, segundo término, que es igual a 7. Muy bien, vamos a continuar. Este ejercicio nos pide la suma de los 10 primeros términos de la progresión aritmética. Como pueden ver, solamente nos da 7, 11, 15. Nos da solamente los 3 primeros. Pero eso sí, ya podemos verificar. Como tenemos 2 términos continuos que nos da, podemos verificar o calcular lo que es la razón. Por tanto, la razón a qué es igual esta progresión. La razón es igual a 15 menos un término cualquiera, menos el anterior, que es 11 en este caso, igual a 4. Ya tengo la razón, que es igual a 4. Ahora me voy a decir la suma, ¿no? No nos pide, pero sin embargo necesito el último término. Necesito el último término. Por ejemplo, aquí en la suma, la fórmula de la suma me dice primer término, último término de la progresión. Y como me dice 10 términos, apenas tengo el primer término. El décimo término, que es último, no lo tengo. Es obligado, tengo que calcular el décimo término, como sería el último término de la progresión. N de términos, son cantidad de términos, son 10 en este caso, ¿no? Entonces necesito el décimo término. Por tanto, utilizo esto inicialmente. Voy a trazarme acá uno. Me está fallando un poquito el mouse. Este es 7
11, 11, 15. Y esa progresión continua, ¿no? Hasta llegar al último término, que en este caso para nosotros lo vamos a representar con A sub 10. Porque necesito simplemente los 10, porque dice los 10 primeros términos. Ahora A sub 10 como último término lo vamos a considerar. Agarramos la ecuación. Ahí. Ahora sí, vamos calculando A sub 10, el último término. Vamos reemplazando A sub 10, ¿no es cierto? Es su último término. A sub n nos designa que es el último término, A sub n. A sub 10 en este caso, primer término, 7, el valor de 7, más n de términos. ¿Cuántos de términos en nuestra progresión? 10, menos 1. Por la razón que acabamos de calcular, 4. Por tanto, vamos a obtener el valor de A sub 10, que es igual a 4. Haciendo operaciones, 7, 10 menos 1 son 9, 9 por 4, 36. Entonces directamente ya podemos colocar más 36. Por tanto, A sub 10 es igual 7 más 36 llega a ser 43. Muy bien, ya tengo el valor de A sub 10, que es el último término, 43. Ahora sí puedo calcular la suma, ¿no es cierto? Es para calcular la suma. Me vengo ahí. Ahora sí, vamos reemplazando valores. La sumatoria de 10 términos, sumatoria de los 10 términos, igual A sub 1, primer término de la progresión, 7, primer término, más el último término. Como son 10 términos que quiero sumar, el último término llega a ser 43. Raya de fracción sobre 2, que es constante, cierro paréntesis, n de términos. ¿Cuántos términos? 10 términos que estamos sumando de la progresión. Hago operaciones, sumatoria de los 10 términos igual raya de fracción, 7 más 43 llegan a ser son 50 sobre 2 multiplicado por 10. Seguimos, la sumatoria de los 10 es igual 50 dividido entre 2 son 25 directamente por 10 ya podemos llegar a sacar 25 por 10 llegan a ser los 250 unidades de sumatoria total, ¿no? Entonces 250 es la suma de todos los términos desde el 1 hasta el 10 de esta progresión aritmética.